Dicen que los dramas familiares más devastadores ocurren en las mesas del comedor, no en los campos de batalla. Antes pensaba que era solo una frase de esos podcasts que todos escuchan. Ahora sé que es la verdad más cruda que existe. Estábamos en la casa de mis padres, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, un pueblo tranquilo donde las banderas cuelgan de cada balcón. La iglesia marca el ritmo de la vida y el fútbol es religión. La familia Ramírez al completo estaba reunida. Mamá, papá, Valentina y yo, la misma mesa donde nos sentábamos de niñas, cuando todo parecía más simple. La única diferencia era que ahora un lado brillaba con medallas y con decoraciones, mientras el otro lado cargaba con un silencio tan pesado que podría haberse colgado un abrigo en él. Papá cortaba el asado como si estuviera realizando una cirugía de precisión. Valentina estaba frente a mí, radiante como siempre, no por el maquillaje, sino porque la admiración la seguía como una segunda sombra. Acababa de regresar de su misión en Bélgica y había dado un discurso sobre estrategia militar moderna y representación de género que se había vuelto viral en los círculos de defensa. Mamá había impreso el artículo y lo había enmarcado. No es broma. Entonces papá dijo, mientras cortaba su trozo de carne, el Ministerio de Defensa va a condecorar a la unidad de Valentina el próximo mes. Ceremonia en el Salón de Honor del Palacio. Gran evento. No me miró al decirlo, simplemente siguió cortando. A mamá sonrió como si el asado hubiera saludado. Lo llaman reconocimiento oficial por liderazgo bajo presión, agregó Valentina, se encogió de hombros. Modestia falsa, perfectamente ensayada. Es solo un título. El verdadero honor es servir. Nadie rió. Así funcionaban las cosas en nuestra familia. Me aclaré la garganta. No sabía que el palacio volvía a hacer ceremonias internas. Pensé que estaban en renovación. Silencio entonces. Papá finalmente me miró. ¿Ya regresaste de la misión? Asentí. Hace 3 días. Tomó un sorbo de vino. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Pinché una papa. Un pequeño enfrentamiento en las afueras de Mariposa. 2 de los nuestros heridos. La recopilación de inteligencia fue exitosa. Ninguna reacción. Finalmente, Valentina rompió el silencio. ¿Mariposa? ¿No era ese lugar donde el reconocimiento se complicó por los cambios del terreno? Escuché que el Comando Central tuvo que posponer los vuelos satelitales por la densidad de nubes. Su tono era casual, pero la conocía. Esta era su especialidad, sonar inocente mientras giraba el cuchillo. Sí, dije. Pospusieron el sobrevuelo. No ayudó mucho. Papá se limpió la boca con una servilleta de tela. Ese es el tipo de decisión donde hay que estar adelante, Sofía. Lo miré. No fue mi decisión. Asintió lentamente. Igual pasó bajo tu supervisión. Mi madre se levantó de repente y comenzó a recoger los platos. Nadie había terminado de comer. Esa era su versión de un estallido emocional. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie preguntó quiénes eran los 2 soldados heridos. Nadie preguntó cómo había logrado regresar con el tobillo torcido y 6 horas sin comunicación después de la cena. Nos sentamos en la sala. Papá encendió el televisor, pero sin sonido. Pasaban algún programa de tributo militar. En una secuencia apareció el rostro de Valentina, hablando sobre mentoría en el cuerpo moderno. No dije nada. Eso no era nuevo. La única foto mía en esa casa seguía siendo la misma de mi entrenamiento básico, escondida detrás de una lámpara en el cuarto de huéspedes. Nadie la había sacudido jamás del polvo. Valentina se recostó. Están considerando mi ascenso a general de brigada. Nada oficial, pero el general Vargas ha hecho insinuaciones bastante claras. Papá se enderezó de inmediato. No me sorprendería, dijo. Siempre ha sido brillante. Me levanté. Debería irme. Tengo un briefing temprano mañana. Nadie me detuvo. Nadie me acompañó a la puerta. Así funcionaba el cierre en la familia Ramírez, como una herida que no requería tratamiento en sí. ¿Alguna vez te has sentado en una cena familiar donde te sentiste invisible? Deja un comentario. ¿Y si todavía estás aquí? Suscríbete. Apenas estamos comenzando, escuché la risa de Valentina a través de la ventana mientras caminaba hacia mi auto.
la misma risa que tenía de niña cuando me convencía de trepar al techo para demostrar que yo también era valiente. Me rompí la muñeca. Ella recibió una medalla por liderazgo creativo de equipo conduje con las ventanas abiertas hacia mi departamento. San Miguel olía a hojas húmedas y césped recién cortado. Las luces de la calle parpadeaban amarillas en ese ritmo lento de pueblo chico. Era una noche que quería parecer pacífica, pero debajo de la superficie algo raspaba, como un sonido apenas fuera del alcance del oído. Esperando explotaran cuando llegué a casa, mantuve el uniforme puesto, no por orgullo sino por hábito. Me senté en el borde de la cama, las botas aún atadas, mirando el techo como si pudiera parpadear primero. En mi habitación de infancia no había cambiado. Todavía colgaba ese estúpido póster motivacional en la pared. Todavía olía a naftalina y limpiador de alfombras. Lo único nuevo era el silencio, y hasta ese se sentía ensayado. A la última foto de Valentina y yo, juntas, estaba en el estante. Ella con uniforme de gala completo, sonriendo como la hija de un senador. Yo 3 pasos atrás, medio oculta en la sombra del mástil. Recuerdo ese día como un dolor de muelas. Ella recibió su comisión de oficial. A mí me dijeron que debería sonreír más. La gente dice que Valentina y yo tomamos caminos diferentes. Eso solo es cierto si ignoras la parte donde yo la seguí al ejército. Misma rama, misma unidad, calificada el doble de rápido. Y aún así, la gente que yo superaba en rango me llamaba la hermanita. Ella siempre fue el titular. Yo fui la nota al pie que nadie termina de leer antes. Pensaba que era solo cuestión de estilo. Ella llevaba el brillo como una segunda piel, postura perfecta, palabras perfectas, siempre lista para las cámaras. Sabía cómo liderar salas llenas de generales y periodistas. Yo sabía cómo mantener vivo a un equipo de reconocimiento atravesando una tormenta de arena y órdenes falsas. Tuve esta fase extraña donde intenté imitarla. Asistí a talleres de retórica y me obligué a hacer conversación trivial en eventos de oficiales. Dejé de intentarlo después de que un comandante de base me dijera que era demasiado directa para la diplomacia y demasiado calculadora para ser encantadora. En esa misma semana, Valentina fue ascendida a oficial de enlace de operaciones para la Flota del Pacífico. Coincidencia, seguro. En un año después apareció en la lista de 40 menores de 40 del ámbito militar. El artículo la llamó el prototipo de la oficial moderna. Papá lo laminó cuando pasé la selección para operaciones de terreno especial. Ni siquiera lo mencionó. Solo dijo que el trabajo de campo era un juego para mujeres jóvenes. En algún momento dejé de contar mis misiones. ¿Para qué? Papá solo decía, tu hermana planea estrategias para 4 teatros de operación. ¿Eso pesa más que caer en una emboscada en algún borde de frontera que oficialmente ni siquiera existe? ¿Sabes qué? Más nadie menciona. Cuando Valentina estuvo involucrada en ese escándalo presupuestario con el departamento de logística, desapareció más rápido que un mal pronóstico del tiempo. Salió de la sala de interrogatorio, miró a la prensa y dijo, sin comentarios. Una semana después la fotografiaron dándole la mano a un senador en Salta. Le pregunté durante unas vacaciones compartidas cómo lograba mantener su expediente tan impecable. Sonrió y dijo, Ann, no puedes derramar sangre si nunca te ensucias las botas. Pensé que bromeaba. Mirando atrás, no lo creo. Hay una diferencia entre sobrevivir en el sistema y aprovecharse de él. Ella sabía dónde pararse, a quién agradecer y cuándo desaparecer. Yo sabía cómo arrastrarme por el barro, leer señales enemigas y tomar decisiones que quedaban marcadas. Pero solo una de esas cosas trae medallas y portadas de revistas. La otra trae silencio y miradas de reojo. A mamá siempre decía que Valentina tenía carisma. Eso era código para se puede imprimir en un póster. Papá decía que ella nació para liderar. Cuando decía eso, la miraba directamente a ella. Yo también estaba ahí, pero no era parte de la oración Lo gracioso es que ni siquiera estaba amargada, no de la forma en que la gente pensaría. Solo llevaba la cuenta.
Cada gracias que no llegó, cada reunión de misión que se pasó por alto, cada conversación que volví a ella antes de que yo terminara mi frase, las guardaba como marcadores de página. No por amargura, sino para no olvidar cuando dejé de importar. Esa es la cuestión. Cuando eres la sombra en el centro de atención de alguien más, ¿todavía ves todo? Solo tienes que entrecerrar los ojos a la mañana. Después de esa cena, me fui sin despedirme. Nadie me detuvo, ninguna puerta que se abriera, solo el clic del seguro de mi auto y mi propia respiración. Tenía que entregar un informe de misión y un buzón vacío en la base. Nadie había llamado, ni siquiera mi superior. La operación mariposa se había silenciado. Esa es generalmente la señal de que algo salió mal, cuando el silencio llega demasiado rápido. Como si ya estuvieran avanzando antes de que tus botas se sequen siquiera. Abrí los protocolos de la misión en mi bandeja de entrada como si estuviera desactivando algo. El informe de mariposa llegó a las 2:14 sin asunto, sin contexto, solo un volcado de datos en crudo en el primer anexo a un esquema del terreno, de 3 días de antigüedad y obsoleto antes de que siquiera nos moviéramos. El segundo, un cronograma con la ventana operacional original. Abajo, en rojo en inserción modificada a las 10:30 de la noche Zulu. Esa no era mi letra. Me recosté en la silla y miré el techo. Crujía como si me estuviera juzgando. Afuera el aire olía a pino y diésel. Adentro, a culpa. Recuerdo el día en que recibimos las órdenes de mariposa. Nuestro equipo estaba en medio de un ejercicio de francotiradores fuera de la base. Me sacaron del drill y me dieron un sobre sellado de un mensajero que no me miró a los ojos adentro. Solo una línea. Preséntese en sala de comando. B. Las 6 en clasificado sin contexto. Sin firma. La sala olía a papel y nervios. El general Vargas estaba frente a la pizarra, brazos cruzados, como si solo esperara que alguien fallara. Valentina ya estaba sentada en la primera fila, piernas cruzadas, bebiendo café negro como si el suelo le perteneciera. Yo me senté atrás, donde nadie esperaba que dijera nada. Vargas comenzó con palabras clave. Presencia quirúrgica, compromiso mínimo, captura estratégica, una misión de reconocimiento pura, entrar y salir. El tipo de misión por la que no hay medallas, solo moretones en el objetivo. Un nodo de relevo insurgente en lo profundo del desierto de mariposa. Sin armamento pesado, sin enemigos confirmados, solo transmisiones de radio dudosas y algunas firmas de calor en el satélite. Esto es reconocimiento, dijo Vargas. Dejen que el equipo de la teniente coronel Ramírez lidere la inserción. La coronel Ramírez supervisará la coordinación. Ni siquiera parpadeó al decirlo. Ni siquiera notó que dijo Ramírez 2 veces. Yo lo noté. Valentina también. Se volvió y me asintió. Una felicitación por aparecer. Después del briefing, la detuve en el pasillo. ¿Conoces este terreno? Pregunté. Leí los informes en leer y correr. No es lo mismo. Sonrió. Siempre te pones nerviosa antes de las misiones. Me quedé callada. Me dio una palmadita en el hombro. Solo mantente cerca. Lo lograremos. De vuelta en el centro de operaciones, lo primero que hice fue solicitar imágenes satelitales actualizadas. El sobrevuelo que necesitábamos estaba programado para la 1:45. Eso nos daba una ventana con ojos en el cielo. Datos en vivo. Movimientos limpios, ruta de retirada segura. 2 horas después, Valentina entró mientras yo trazaba zonas de retirada. ¿Todavía planeando para un inicio a las 1:45? Es la única ventana con cobertura satelital. Se encogió de hombros. Si vamos más temprano, los atrapamos durmiendo. Menos posibilidad de escape, menos caos. Si vamos más temprano, vamos a ciegas. Se acercó. El comando se inclina por un inicio a las 10:30 de la noche. Vargas dice que tenemos suficientes imágenes para justificarlo. La miré fijamente. ¿Él dijo eso? ¿O tú? Levantó una ceja. ¿Siempre te pones tan defensiva cuando tu hermana no está de acuerdo contigo? Esto no es una pelea de hermanas, es una operación Ann. Entonces, confía en la imagen más grande. Se fue antes de que pudiera responder. Cuando lo planteé con Vargas, lo descartó. La evaluación de la coronel Ramírez es sólida. Adáptese. Adaptarse. Esa palabra siempre viene justo antes de que algo se rompa.
Pasé el resto del día reescribiendo rutas, recalculando tiempos, preparando a mi equipo para una misión ciega en terreno difícil, con visibilidad limitada y sin apoyo aéreo. A nadie se quejó. Mi equipo nunca lo hacía, ni siquiera cuando nos daban misiones de mierda. Confiaban en que yo anticipara lo no dicho. Nos movimos a las 9 de la noche desde el puesto avanzado de ceniza. El convoy era ajustado, el equipo silencioso, las comunicaciones verificadas 2 veces en el punto de inserción Foxtrot. La luna era solo una uña en un cielo sucio. El viento levantaba arena en espirales bajas. Era el tipo de noche que olía a malas decisiones. A las 10:30 de la noche, di la señal de inicio. Mi voz estaba tranquila, aunque todo dentro de mí gritaba no lo hagas. Avanzamos para obtener información. 3 equipos, 12 unidades, ruido mínimo. Lideré el punto, escaneando con infrarrojo, contando mi respiración sobre los latidos de mi corazón. A las 10:38 de la noche, pasamos un barran, cerca de la cuadrícula de 17 sin movimiento. Sin calor. A las 10:39 de la noche, al cabo Julia Reyes susurró: señora. Sombras. A las 10 en punto. Me detuve, apunté. Nada en la imagen térmica. A las 10:39 de la noche, 35 a la primera explosión golpeó. No fue un estallido, fue un desgarro, como si el suelo abriera su mandíbula. Reyes salió volando 3 metros. Me arrastré hacia ella. Casco destrozado, chaleco quemado. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Tomé gasas, vendaje de presión, inyector de adrenalina, todo inútil. Se fue antes de que pudiera gritar. Luego las comunicaciones se cortaron. Una detonación había destruido la antena de relevo. Éramos fantasmas cortados de toda cadena de mando. Un médico recibió metralla en la pantorrilla. Otro, el soldado Lennox, seguía gritando coordenadas que no existían. Estaba perdiendo demasiada sangre para saber dónde. Estábamos. Llamé por refuerzos. Nada. Llamé de nuevo por otro canal. Nadan. La evacuación estaba programada para las 5. Nuestro punto de repliegue estaba comprometido. Todo en lo que habíamos confiado para las 1:45 se había vuelto irrelevante. Al suelo no le importaban. Recuerdo arrastrar el cuerpo de Reyes a una zanja y cubrirlo con mi chaqueta. No lloré, no en ese momento. A las 3, una patrulla nos encontró por casualidad. Lugar equivocado, momento correcto. Llamaron por evacuación. Un helicóptero entró bajo, rápido. Recibió fuego desde la ladera sur, pero logró salir. Dejamos el desierto con 2 muertos y 4 heridos. El resto en sangre, equipo quemado, radios destrozados que fallaron cuando más los necesitábamos. De vuelta en la base, no me duché. Me senté en la oscuridad con tierra en la boca y nadie que me interrogara. Solo fantasmas. Me presenté al interrogatorio, como si todavía creyera que alguien escucharía. La sala era fría y ruidosa en esa forma silenciosa. Sillas de metal, paredes de concreto, luz de neón que nunca parpadeaban. 3 oficiales en la mesa, ninguno de mi estructura de mando. Una grabadora estaba en el centro, como la única en la sala con autoridad. No preguntaron si necesitaba tiempo. Solo un teniente coronel Ramírez, confirme nombre y grado para el registro. Sofía Ramírez, unidad 5, X reconocimiento táctico. Grado de campo teniente coronel. Una pausa. Uno de ellos, un tipo con cara de leche podrida, levantó la vista. Fue degradada a teniente antes de esta operación, ¿correcto? ¿Correcto? No. Eso es falso. Tomó nota. Lo vi escribir la mentira como si fuera rutina. Repasaron cada movimiento. Hora de salida. Punto de entrada. Cuando perdimos comunicaciones. Número de bajas. Mi voz permaneció tranquila. No parpadeé. No parpadeé. No busqué compasión. Así no funciona aquí. Luego vino la verdadera pregunta. ¿Quién autorizó adelantar la ventana de inserción? Se me aconsejó que el horario original estaba comprometido. ¿Por quién? Vacilé. No mucho, solo lo suficiente para que todos lo registraran. La coronel Valentina Ramírez actuó como su superior directa en esta misión. No. ¿Estaba autorizada para anular su ventana de inserción? No.
Otra pausa, esta vez más larga, como si quisieran asegurarse de que la hoja cortara profundo. Entonces, ¿por qué estuvo de acuerdo con un ajuste no autorizado de una oficial que no estaba en el campo? Porque era mi hermana. Porque ella siempre conseguía lo que quería, porque pensé que por una vez podría ser parte del círculo interno, en lugar de solo limpiar después. Tomé una decisión basada en una prioridad supuesta en el reconocimiento. ¿Verificó esa suposición?, preguntó uno. No respondí. El hombre en el medio abrió la última página. Tenemos una declaración de la coronel Ramírez. Confirma que hubo conversaciones estratégicas, pero niega haber dado una recomendación operacional concreta. Ese siempre fue su movimiento, suficiente cuerda para que alguien más colgara. Ella estaba en la sala, dije. Propuso la línea de tiempo. Dijo que el comando lo aprobaría. ¿Lo emitió por escrito? No, lo solicitó por escrito. No me molesté en responder gracias por su cooperación. Ese fue el final. Sin apretón de manos, sin contacto visual, dejaron la cinta corriendo lo suficiente para demostrar que el silencio no era un problema técnico. A una semana después llegó la carta. No de una persona, sino de un funcionario postal que me la arrojó en el regazo como un paquete de Amazon. Incumplimiento del protocolo operacional con la consiguiente pérdida de personal. Con efecto inmediato, suspensión del servicio de campo hasta que se complete una revisión adicional. Sin degradación formal. Solo una mancha negra que sangraba sobre todo lo que había logrado. No llamé a Valentina. Ella no me llamó. Ambas sabíamos cómo funcionaba esto. Si me quedaba callada, ella seguía limpia. Si hacía ruido, crearía enemigos que no podía ver. Al día siguiente empaqué mi equipo en una sola bolsa. Doblé mi placa como una servilleta usada y la puse al final en la puerta. Mi superior, el mayor Torne, me encontró. No dijo nada, solo me entregó mi código de autorización y asintió en afuera. Me quedé un segundo bajo el sol de Mendoza, parpadeando como si hubiera olvidado cómo funciona la luz. A casa, no a mi apartamento, no a ninguna casa segura. La casa Ramírez no había cambiado. El césped estaba cortado demasiado corto, la bandera impecable. El felpudo todavía llevaba el sello militar bordado como un mal chiste a papá. Estaba en el sillón de televisión, mirando una repetición de algún documental de guerra. No bajó el volumen cuando entré, solo me miró una vez. Así que tomaste una mala decisión. Dijo, no la tomé. Solan, tú tenías el mando. Mamá estaba en el marco de la puerta de la cocina, retorciéndose las manos. La boca apretada. Es una mancha, Sofía, continuó papá. El uniforme no olvida. Subí las escaleras. Mi habitación infantil todavía estaba pintada de beige, como si nunca nadie hubiera vivido en ella. Esa noche me senté en el borde de la cama esperando algo. Un golpe, un susurro, una señal de que alguien creía que no había fallado. Intencionalmente no llegó nada. Por la mañana había un sobre en el mostrador. Mi nombre estaba escrito al frente, letra de mamá. Dentro, una invitación impresa en ceremonia de ascenso de Valentina. General de Brigada Ramírez. Base militar Belgrano, sin nota, sin calidez, solo logística. No lloré. No grité. Me duché, planché mi uniforme de gala, pulí mis insignias hasta que brillaron como si todavía significaran algo en el espejo. No se inmutó cuando lo saludé. Estaba en uniforme completo, cabello recogido según el reglamento, cada cinta alineada. Se sentía como estar interpretando un papel en la historia de alguien más. Una en la que la heroína se veía como yo, pero no sangraba, como yo lo había hecho, en la ceremonia. Era en la base militar Belgrano. 2 horas al sur, salí temprano, no quería quedar atrapada en el tráfico ni encontrarme con nadie. Sobre todo, no quería darme una razón para dar la vuelta. El viaje fue plano, nada más que autopista agrietada, señales ocasionales y el zumbido de una radio que nunca encendí en cuando llegué. El estacionamiento estaba medio lleno, oficiales en grupos, riendo, ajustando cuellos, ensayando elogios. Me quedé en el auto hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego caminé hacia la entrada. Invitación en mano, el oficial en la puerta levantó la vista de su lista. Nombre:
al teniente coronel Sofía Ramírez. Escaneó su portapapeles, frunció el ceño, escaneó de nuevo. Lo siento, no está en la lista. Parpadeé, debe haber un error. Tengo la invitación aquí. Ni siquiera le echó un vistazo. Si no está en la lista, no puedo dejarla pasar. A través de las puertas de vidrio los vi a mis padres, algunos primos, incluso mi viejo entrenador de secundaria. Valentina estaba en el centro, riendo, ajustando su placa de nómbrame. Volví hacia el oficial. Está bien. Me fui antes de que mi cara alcanzara mi pecho, a mis botas. Golpearon el asfalto más fuerte de lo que quería. En el estacionamiento, me quité la gorra, la puse en el asiento del copiloto. Luego simplemente me senté ahí, sudando bajo medallas que nadie recordaba haberme puesto alguna vez. Esa fue la última vez que hablé con alguien de mi familia. Ningún mensaje después. Ninguna disculpa, ni siquiera una pregunta. Solo silencio, como si fuera una decisión conjunta. Bloqueé todo contacto con mi apellido. Borré cada foto. Corté la línea de sangre de forma limpia, sin gritos, sin escena. Solo la salida. Me mudé 3 provincias más lejos. Encontré un pequeño departamento sobre una ferretería en Villa Mercedes. San Luis en Población. Mejor no preguntar. El tipo de abajo vendía pintura y mentía sobre su tiempo en Malvinas. Nos llevábamos bien. No colgué mi uniforme, no desempaqué la bolsa, solo la metí en el armario, como un cuerpo que nadie quería identificar. La mayoría de los días corría hasta que mis pulmones ardían. La mayoría de las noches miraba los mismos 3 DVDs en bucle, viejas películas de guerra que mentían más limpio que la vida real. Nadie me buscó, yo tampoco busqué a nadie. El ejército lo llamó licencia extendida hasta que se complete la revisión administrativa. Traducción: no vuelvas a menos que necesitemos un chivo expiatorio o una estadística de cadáveres en mí. Hoja de servicio estaba técnicamente limpia, pero sentía cómo se descomponía. Ese tipo de castigo silencioso que no mancha tu archivo. Solo tu reputación. Veces llamaba un oficial joven que recordaba como una vez comandé. Preguntaban por protocolos, evaluaciones de riesgo, corazonadas. Respondía como si todavía fuera una de ellos. Luego colgaba antes de que pudieran preguntar cómo estaba. Me decía que no estaba amargada, solo terminada. Pero cada vez que pasaba frente a un espejo, me estremecía. Cada vez que escuchaba un helicóptero, me congelaba. Cada vez que alguien decía la palabra mantiene, me sentía como una impostora en una noche. Miré fijamente la placa doblada en mi bolsa. Mismo nombre, misma persona, solo que no la que habían borrado de la historia. No dormí esa noche. En cambio, abrí mi laptop. Inicié sesión en un terminal seguro al que todavía tenía acceso gracias a un error en el sistema de transición de la base. Escribí una línea en el campo de búsqueda, operación mariposa, bloqueos satelitales y esperé. En el cursor parpadeaba, como si supiera que no debía estar ahí. 3 contraseñas incorrectas me dieron una advertencia del sistema. La cuarta, un viejo código de anulación de mis días de reconocimiento, pasó. Alguien había olvidado borrarlo, o a nadie le importaba lo suficiente como para verificar en la interfaz. No había cambiado. El mismo azul sobre negro. El mismo retraso que te hacía preguntarte si estaba encriptado o simplemente mal construido. Reinicié la consulta. Índice satelital mariposa -01:45, 30 de marzo, solo en 30 segundos. Nada. Luego se abrió una carpeta clasificado nivel 5 en autorización requerida. Probé la anulación de nuevo. Sin rechazo, sin confirmación. Simplemente acceso. La carpeta se abrió como si me hubiera estado esperando. Dentro, 3 subcarpetas en imágenes de terreno, protocolos de comunicación y notas de misión. Primero, el feed satelital. Hice clic en las marcas de tiempo. La 1:45. Condiciones despejadas. Buena visibilidad. Los marcadores objetivo brillaban exactamente donde debían. Habríamos tenido una operación perfecta si hubiéramos esperado pero los registros no terminaban ahí. Había movimiento a las 10:30 de la noche, nuestra hora real de inserción. El satélite no debería haber estado sobre nosotros en ese momento, pero lo estaban.
Ese fue el momento en que supe que algo no estaba bien. El satélite había hecho un sobrevuelo no anunciado a las 22:30, nos vio marchar hacia la zona de muerte. Eso significaba que alguien en el comando había cambiado la ruta del pájaro y nunca nos informó. Volví al menú de índice, abrí los protocolos de comunicación, mensajes entre oficiales de coordinación de misión antes de la operación, la mayoría logística, suministros, timing, informes meteorológicos y actualizaciones de estado. Pero uno destacaba. Marca de tiempo 1 hora antes del inicio. Remitente en coronel 5 en Ramírez destinatario. Oficial de logística. Leer mensaje. Apenas puedo esperar su pase de reconocimiento. Confíe en mí. Vamos a las 10:30 de la noche. Asumiré la responsabilidad si sale mal. Lo leí 3 veces. Luego una vez más. Ann no solo lo había sugerido, había enviado la ventana de inserción directamente al departamento de logística, sin cadena de mando, sin protocolo en el plan de misión oficial, una maniobra de último minuto, una que nadie debería cuestionar. Eni me dejó firmarlo. Eni. Me recosté, manos tan apretadas que mis nudillos crujieron. La ira no llegó ruidosa, se asentó como hielo en mi pecho. Ann, de vuelta al menú. Notas de misión. Ahí estaban un memo, escrito de Valentina a Vargas, después del incidente pulido en estéril, sin mención de la desviación satelital, sin mención de su participación, solo problemas de terreno impredecibles. La teniente coronel Ramírez hizo un intento admirable de adaptarse bajo condiciones cambiantes. Un resumen diseñado para matar en silencio. Descargué las 3 carpetas. Las encripté y las grabé en una unidad minúscula. La escondí detrás de la cubierta del enchufe de mi pared. Si alguien venía, solo encontrarían recibos de comestibles y documentos fiscales. No fui a la prensa. No me quejé en línea. No se trataba de eso. No quería un escándalo. Quería la verdad por escrito. Redacté un informe formal y adjunté los archivos. Luego envié todo directamente a la Oficina de Ética Militar, Distrito 8 sin carta de presentación. Solo un título en Operación Mariposa, violación de cadena de mando no reportada y una línea en La Verdad cuenta. Incluso, cuando es incómoda, esperaba no recibir respuesta. Al menos, no rápido. Estas cosas desaparecen en la oscuridad, aterrizan en pilas o se entierran bajo escándalos políticos extraños, pero 2 semanas después llegó una llamada por una línea encriptada. Una voz que no había escuchado en años. Coronel Danao Delgado, mi primera supervisora, cuando entré a reconocimiento. Una líder a la que nunca le importó el brillo, solo el rendimiento. Leí el archivo, dijo, y una pregunta. ¿Todavía quieres luchar esto de la manera correcta? Si bien, entonces, mantente tranquila y no desaparezcas de nuevo. Colgó. Me quedé en mi cocina bajo el parpadeo barato de una lámpara, sosteniendo un teléfono que de repente se sentía más pesado que cualquier arma de servicio. No me quedé sentada. Solo empaqué lo esencial en diario de misión, teléfono encriptado, UAS encriptados, 2 mudas de ropa. Mi arma de servicio. Todavía con permiso de portación válido, no sabía a dónde ir después. Solo que esperar en Villa Mercedes ya no era una opción. No era miedo, era instinto. Cuando el sistema te llama de vuelta, incluso cortésmente, no esperas hasta que te pongan una correa en la estación de tren de Villa Mercedes. No tenía escáneres, solo una taquilla polvorienta y una máquina expendedora fuera de servicio. Desde 2018 pagué en efectivo y viajé hacia el oeste. Sombrero bajo, nombre guardado para mí. En algún lugar detrás de La Rioja, llegó un mensaje de texto de un número desconocido en audiencia de reintegración programada. Manténgase en espera, sin nombre, sin firma, pero reconocí el tono delgado. Bajé en Río Blanco, Mendoza, mitad ciudad de guarnición, mitad quietud del desierto. Solía bromear que este era el lugar donde las carreras se marchitaban. Ahora yo era una de ellas. Ella me encontró en un diner justo en la ruta 2 sin uniforme. Solo botas y una mirada que no se había suavizado con los años. «Te ves peor», dijo. Luego sonrió. «Probablemente significa que ahora eres más inteligente».
Me senté frente a ella, sin apretón de manos, sin cortesías. Deslizó una carpeta marrón sobre la mesa. Resumen no oficial. Revisiones internas reanudadas. Están examinando el archivo de Mariposa bajo nuevos protocolos de ética. Alguien allá arriba está nervioso. La abrí, la mitad censurada. El resto solo decía lo que ya sabía. Alguien había jalado las cuerdas, y yo me había quedado en la soga en delgado. Tomó un sorbo de café. Quieren mantenerlo silencioso. Intentarán hacerlo parecer un error administrativo. Tal vez te den una nota al pie. Reconocimiento retroactivo. Pero nadie caerá por esto. Y Valentina se detuvo en el papel. Intocable, prominente, rápidamente promovida, políticamente protegida. Si vas contra ella, debes estar preparada para derribar a media cadena de mando. No respondí. No tenía que hacerlo. ¿Sabe que estás de vuelta? Negué con la cabeza. ¿Todavía piensa que me estoy escondiendo? Delgado se inclinó hacia adelante. Demuéstrale lo contrario. Me quedé en Río Blanco. Estado de observación. No arresto domiciliario, pero cerca. No se me permitía estar en operaciones activas, ni en zonas seguras. Yo lo llamaba mi tour de limbo. Despertar, revisar correos que nunca llegaban, largas carreras en líneas rectas. Pasé tiempo revisando viejos informes de misión, corrigiendo errores que a nadie le importaban. Ese tipo de terapia ocupacional que le dan a los fantasmas. La única llamada vino de revisión interna, declaración voluntaria solicitada. Les di una versión limpia y sobria. Hechos, sin emoción, sin especulación. ¿Cree que el cambio de cronograma fue sabotaje intencional? No, dije, pero fue negligencia deliberada. No preguntaron qué quería decir, me agradecieron y colgaron en una semana después. Verifiqué mi archivo en el sistema interno. Había una nueva entrada en estado en integridad operacional restaurada a nivel de autorización han reinstalado sin correo, sin ceremonia, solo una línea de texto. Esa misma tarde llegó otro mensaje en asignación pendiente disponible. Revisar adjunto. Adjunto había un informe de misión en ubicación clasificada, supervisión de reconocimiento necesaria, un oficial con discreción, experiencia en resistencia y liderazgo probado en el campo. Al final, informe directo al mayor general Donnery, División de Integración Estratégica. Esa era su forma de decir, Anne, estás de vuelta, pero no donde te detuviste. Cerré el archivo y miré por la ventana. El desierto todavía era rojo y vacío. El tipo de lugar que parecía honesto, incluso cuando las personas no lo eran. No llamé a mi familia. No los desbloqueé, pero verifiqué el registro de defensa. El nombre de Valentina todavía era tendencia. Múltiples entrevistas, un podcast, algunos artículos donde hablaba sobre liderazgo transformacional en crisis. Todas palabras clave, todo limpio, pero una nueva entrada me llamó la atención. Una línea al final de su perfil público de condecoraciones actualmente bajo. Revisión secundaria por discrepancias en protocolos premisión. Sin medidas disciplinarias actuales. No era justicia, pero era una sombra. Y las sombras crecen. No sonreí, pero empecé a empacar de nuevo. No como antes, no reactiva, esta vez quirúrgica. Solo me quedé con lo que contaba Nights cifradas. Códigos de misión, respaldos de datos sin procesar y una tablet encriptada con cada rastro digital de Mariposa. Archivado, todo lo que tuviera código de barras, lo dejé atrás. Sin nota, sin llamada, ni siquiera un correo de cortesía a Delgado. Pensé que lo entendería. Personas como nosotras no desaparecemos porque tengamos miedo. Desaparecemos porque el silencio compra la libertad de reconstruir. Tiré mi teléfono del gobierno en un tren de carga hacia el oeste y usé un alias secundario que no había tocado desde Ford. Varón en el nombre, en la identificación en Leonor, Yebron y Do. 0 archivo militar. La foto parecía a alguien que se esforzaba demasiado en no parecer John. Tomé caminos secundarios. Cambié de motel cada noche, dormí con botas, comí donde nadie preguntaba nombres, no había un plan maestro, solo ausencia, controlada, calculada. Durante 2 semanas trabajé de noche en Neuquén, en un campo de tiro que nadie había inspeccionado en años. Trabajo negro, sin preguntas, reparé miras telescópicas, calibré telémetros, como si fuera terapia.
De vez en cuando alguien preguntaba dónde había aprendido a disparar. Me encogía de hombros. Patagonia. El dueño me llamaba cicatrices, y eso era todo. Más de lo que necesitaban. Una mañana entró un hombre de traje, sin placa, sin arma visible, sin curiosidad casual por la pared de rifles, solo ojos silenciosos y zapatos pulidos en piso barato de baldosas. No pidió un arma de alquiler. No se registró en el libro de registro. Solo esperó hasta que me acerqué al mostrador. Entonces lo dijo: no te estás escondiendo. Sofía, estás ensayando. Mi estómago no cayó. Esa parte ya la había blindado. Chica equivocada, dije sin levantar la vista. Solo sonrió una vez. La general Delgado dice gracias. Luego se fue, sin amenaza, sin seguimiento, solo una oración que me recordó que incluso los fantasmas dejan rastros. Renuncié esa misma noche. Quemé la identificación, cambié de vehículo en Bariloche, acampé en la costa bajo otro nombre, esta vez con una identificación de impresora de un viejo contacto en Comodoro Rivadavia. Viví en una camioneta convertida con una antena satelital, oculta en el revestimiento de la pared. Cada día verificaba las señales, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que eventualmente alguien me buscaría. Y quería que fuera difícil. Seguí el nombre de Valentina como un cazador. Sigue movimiento lento, distante, sin emoción. Todavía estaba ahí afuera, todavía sonriendo a las cámaras, todavía escribiendo esos artículos de opinión sobre estrategia de defensa, mientras el sistema en segundo plano retrocedía su línea de tiempo paso a paso. El público aún no lo sabía. Pero la prensa sí. Los primeros rumores aparecieron en blogs militares. Nada escandaloso, solo ruido. Una pista anónima habló de patrones de irregularidades de mando en un artículo bajo su nombre. Otro afirmó que una confidente cercana estaba bajo investigación interna por comunicación durante operaciones clasificadas. No filtré nada. No tenía que hacerlo. Esa es la belleza de la burocracia. Nunca olvida. Solo espera hasta que alguien ponga el archivo equivocado en el cajón. Correcto, mi única regla era simple: sin contacto. Ni con Delgado, ni con la base, ni siquiera con los oficiales que todavía creían que valía algo. Me había ganado mi silencio. Quería conservarlo hasta que llegó el sobre sin estampilla, sin remitente, simplemente deslizado bajo la puerta de mi camioneta una mañana lluviosa. Dentro, una condecoración militar oficial. Sello frío en relieve. El tipo de documento que solo se recibe cuando alguien muy arriba quiere recordarte que ya no eres prescindible. Teniente Coronel Sofía Ramírez Estado. Reintegrado, autorización de seguridad, completa capacidad operativa adjunto. Un solo post-it, letra que no conocía. Estás de vuelta. Solo que ellos aún no lo saben. Miré esas palabras durante mucho tiempo. No porque dudara de ellas, sino porque una parte de mí casi había olvidado cómo se siente ser vista. Intencionalmente endoblé la carta como si fuera un arma. Sin bienvenida. Una orden en el post-it. Lo quemé. No necesitaba garabatos de extraños como recordatorio. Tenía mis propias razones para volver al fuego, y esta vez nadie me borraría de la historia. Dejé Bariloche sin coordenadas de destino. El ejército nunca dice: ven aquí, te envía puntos de cuadrícula y espera que llegues ya sabiendo por qué. Me llevó a un pequeño aeródromo en desuso, cerca de Paso de los Libres, Entre Ríos. Sin letrero, sin bandera, solo un hangar. Parecía abandonado hasta que notabas las torres de drones. Le mostré mi código de autorización al hombre en la puerta. Apenas le echó un vistazo. Bienvenida de vuelta, señora. Esa fue la primera vez en meses que alguien me llamaba así. Odiaba cuanto resonó en mí adentro, hablar en voz baja, sin insignias. Todos se movían como si fueran observados por satélites, no por superiores. No era una base, sino un campo de pruebas para personas que no querían ver sus nombres impresos. Me entregaron un archivo. Operación Escudo Gris dentro en antecedentes limitados, objetivos básicos, lista de equipo y un rol en supervisión estratégica. Se requiere juicio limpio. Abajo estampado en rojo. Sin contacto político. Sin familiaridades. Me reí en voz alta. Alguien en el comando tenía sentido del humor. No pregunté quién me había asignado.
No me importaba, las órdenes eran limpias, la misión claramente delineada. No era una trampa, era una oferta. La misión era reconocimiento puro, investigar un relevo de comunicaciones comprometido en terreno disputado, informar hallazgos, coordinar extracción si es necesario, pero el mapa contaba una historia más profunda en líneas de cuadrícula superpuestas con espacio aéreo de mariposa, un paso satelital programado para la 1:45 en un patrón que resonaba algo que pensaban que había olvidado solo que esta vez estaba en la sala de comando, no en la Tierra. Pasé 72 horas con los mapas, depurando los datos ciegamente, verificando zonas de repliegue 3 veces. Cuando el analista Junio R del turno se descuidó, lo corregí sin levantar la voz. «No está aquí para enseñar», dijo. «No», respondí. «Estoy aquí para asegurarme de que nadie muera porque alguien pasó por alto una nota al pie». El equipo me respetó rápidamente. No por miedo, sino por instinto de supervivencia. Los soldados conocen la diferencia entre un líder y un portavoz al quinto día. Confirmamos interferencia enemiga de infraestructura aliada. Una señal sombra estaba usando nuestros enlaces descendentes, presumiblemente para filtración de información. El rastro conducía a un nodo de red registrado bajo un antiguo contratista en sistemas estratégicos. Horizon TAN, el nombre golpeó como electricidad en Valentina. Había hecho un contrato con ellos hace 2 años. Integración civil-militar, día de soluciones avanzadas. Todo pulido, y ahora aparecían en mi mapa. No dije nada, solo presenté un informe secundario, silencioso, fuera de canal, de nuevo a la oficina de ética, marcado en el informe final, en sí, adornos. Palabras claras, sin culpar, sin culpar, solo datos que decían: esta área está sangrando. El comando aprobó una revisión exhaustiva de los contratos de Horizonte la semana siguiente. Públicamente nadie conectó los puntos, pero alguien arriba lo hizo. Lo supe porque apareció una nueva carpeta en mi servidor seguro, sin nombre, sin introducción, solo una oración dentro en buena casa. Hay más, la miré fijamente, no porque necesitara confirmación, sino porque esta vez no era yo quien estaba bajo el reflector. Después de la misión, me ofrecieron un rol permanente, ética y estratégica, base opcional, alta autorización, baja visibilidad, y una casa cerca de Fortina Lado An, un título ridículo y un salario que parecía dinero de silencio, disfrazado de medalla. Acepté, no porque quisiera establecerme, sino porque sabía que me ponía un piso más arriba que aquellos que una vez me descartaron como nota. Al pie mantuve el trabajo silencioso. No actualicé mi archivo, no fui pública. Mi nombre volvió a aparecer solo en notas al pie, en documentos seguros, en cadenas de reconocimiento, en briefings internos. No ruidoso, pero lo suficientemente presente para que nunca pudieran perderme de nuevo. Hoy firmo documentos que antes se firmaban sobre mi cabeza. Nada grande en revisiones internas, autorizaciones de ética, notas de cumplimiento, pero cada firma significaba algo. Eran llaves, y cuantas más firmaba, más veía que puertas habían mantenido cerradas en mi oficina en Fortina Lado. No era nada especial, sin placas, sin banderas, solo un armario cerrado con llave, una línea segura y una cafetera que silbaba como si odiara ser útil. Pero la sala traía acceso silencioso, no anunciado, a sistemas que no parpadeaban cuando escribía nombres como Valentina o Yumires. Así fue como encontré el rastro de Horizonte de nuevo, enterrado en una auditoría logística de un proyecto piloto tecnológico cancelado, un subcontratista marcado por irregularidades de facturación en contrato, apoyo de pruebas de integración táctica, Teatro Mendoza. Fecha: 2 semanas antes de Mariposa sin mención a Valentina por nombre. Pero el gerente del proyecto era un consultor civil asignado a la Quinta Fuerza Expedicionaria. Su vieja unidad, su viejo círculo de influencia en alguien, había intentado borrar la entrada. Mal trabajo, amateur, que solo funcionaba si nadie miraba. Pero yo miraba a más excavación. Noches tardías, sin ayuda,
nadie borrando rastros excepto yo. Usé protocolos de puerta trasera que no había tocado desde mis días de reconocimiento. La mayoría cree que los oficiales de ética solo revisan políticas. Yo lo traté como trabajo de campo en encubierto, paciente, quirúrgico. Mapeé las conexiones Valenciano a Horizonte a un contratista marcado en un incidente separado. Una filtración de datos en Villa Mercedes, San Luis, casi me reí. La misma ciudad donde había desaparecido, eso no era coincidencia. Me habían estado observando mucho antes de que reapareciera. Presenté una queja silenciosa, no como acusación, sino como irregularidad procesal. Luego marqué la red para revisión interna. Usando el rastro de autorización de otra persona, a la belleza de la burocracia es que una vez que estás adentro, puedes hacer que se persiga a sí misma. Una semana después, había un sobre sin marcar en mi escritorio. Dentro, 3 memos censurados, todos firmados, todos fechados durante la fase de planificación de Mariposa, cada uno aprobado por alguien que ya no trabajaba para la empresa. 2 se habían retirado anticipadamente, 1 había desaparecido durante una auditoría el año pasado. Los patrones no mienten. Las personas sí. No pasé la información a Delgado. Sabía que ella estaba mirando. Pero necesitaba primero una cosa en confirmación de que lo que me pasó no fue solo ambición o un error, sino un sistema que protege a los dorados, incluso si tiene que moler al resto de nosotros. Hasta polvo a nazi, que fui a alguien que solía escribir las reglas en su nombre, Coronel Trent Barlow. Ahora retirado, dirigía una firma consultora de defensa sobrevalorada en Buenos Aires. Hace 10 años había aprobado docenas de ascensos rápidos, incluido el primer salto de Valentina de teniente a capitana. En ese entonces decían que tenía buen ojo para el talento político. Traducción: sabía quién podía llevar medallas. Sin preguntar de dónde venían, reservé una consulta falsa a través de su oficina bajo un alias corporativo. Aparecí en ropa civil. Cara de póker. No me reconoció. Señorita Connors, dijo, extendiendo la mano. ¿Qué podemos hacer por su organización? Saqué el teléfono encriptado de mi chaqueta. Lo deslicé sobre la mesa. La pantalla se iluminó en uno de los memos censurados. En su cara permaneció quieta, pero sus manos no. Un ligero temblor en el pulgar izquierdo. Microseñal. El pánico actúa pequeño cuando has aprendido a quedarte quieto. ¿De dónde sacó esto?, preguntó. No respondí. Solo observé cómo lo releían. Tragó. Una vez, no sé qué cree que esto prueba, dijo. Horizonte tenía docenas de contratistas. Seguro, dije, y solo uno de ellos aprobó una operación que mató a 2 de mi gente. Abrió la boca, la cerró de nuevo. Me levanté. No se preocupe, coronel. No estoy aquí para destruir carreras. Solo estoy construyendo un archivo. Luego me fui. Salí al frío, la cara inmóvil. No fui a casa. 3 cuadras más lejos, al archivo del distrito. Pasé el mostrador de registros públicos. Pagué en efectivo por una cabina privada, sin identificación, sin nombre, solo un asentimiento silencioso del empleado, que ya había visto a demasiadas personas persiguiendo fantasmas. Yo no perseguía al mío. Los estaba ordenando. Tenía todo lo que necesitaba. Los memos censurados, los rastros de auditoría, los registros de contratistas civiles y la pieza que conectaba todo en una breve cadena de correos entre Horizonte y un asesor de ética temporal que había aprobado un ajuste óptimo para Mariposa sin supervisión militar. Solo una línea en aprobación otorgada bajo protocolo de asesoramiento expedito. Adjunto, un PDF de justificación. El archivo, por supuesto, había desaparecido, pero la aprobación todavía llevaba una marca de tiempo. 1 hora antes de que Valentina diera la orden de cambiar la ventana de inserción, ya no era solo evidencia circunstancial, era negligencia coordinada. Y la negligencia tenía nombre. Armé el archivo limpiamente, sin comentarios, sin emociones, solo títulos, enlaces, confirmaciones y un breve registro con 6 referencias. Lo grabé todo en una unidad encriptada clasificada y envié un duplicado sellado a la Oficina de Ética Militar. Distrito 8, desde una oficina postal remota en Chascomús, sin carta de presentación, sin advertencia, solo una nota adhesiva dentro. Sí, esto desaparece. He ganado
No esperé confirmación. Simplemente seguí trabajando a una semana después. Delgado se comunicó. Sin cortesías, solo un mensaje de voz breve por una línea segura. Buen trabajo, Ramírez. Se está moviendo. No preguntes. Eso fue suficiente a mi rol. Se expandió silenciosamente. Sin ascensos, sin aplausos, pero los archivos que revisaba llevaban nombres más grandes, operaciones internas, alguna vez intocables. De repente estaban bajo revisión de ética discreta MSAID, las huellas dactilares de los hombres que una vez firmaron mi destino con tinta azul. No las borré. Solo me aseguré de que finalmente alguien estuviera mirando. El silencio era lo que más me sostenía. Sin reflectores, sin medalla, sabía que mi paso silencioso era una piedra de vuelta bajo mi nombre. Pasé más tiempo después en la base en Río Blanco, entrenando jóvenes oficiales en integridad procesal, revisando informes de misión, sentándome en sesiones donde los generales solían actuar como si no existiera. No preguntaron sobre Mariposa, solo asintieron cuando hablé, pero era un asentimiento diferente, uno que significaba te vemos, y eso fue suficiente. Después de un debriefing, me encontré con Lance Tanner. Había sido técnico de campo durante la misión de Mariposa. Había perdido parte de su audición en la explosión. Lo último que supe era que estaba en apoyo de comunicaciones en el interior. Teniente Coronel Ramírez dijo, parpadeando. No sabía que estaba de vuelta. Nunca me fui realmente. Dije. Sonrió. Bien. Porque muchos de nosotros pensamos que habían enterrado el nombre equivocado. No respondí. Solo puse una mano en su hombro. Seguí caminando. Algunas verdades no necesitan aplausos de vuelta en mis aposentos. Hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí el cajón del uniforme, saqué la chaqueta reglamentaria, pasé la mano sobre la tela. El nombre todavía estaba allí. Ramírez, firmemente cosido. Nada especial. Pero no era la misma chaqueta de antes. Llevaba un peso diferente, no solo por las condecoraciones, sino por lo que había cargado para llegar aquí. Me la puse, solo para ver si todavía encajaba en el espejo. No objetó. Salí al sol de Mendoza. Me quedé de pie un rato. Misión sin orden, solo gravedad. Me mantuve erguida justo en el lugar donde una vez quisieron que me callara. Mi tablet vibró. Mensaje en reconocimiento departamental próximo. Lista de candidatos finalizándose. Ceremonia de condecoración programada. El comando solicita su presencia. Lo miré como si viniera de otro planeta. El formato era el mismo idioma, el mismo sistema que una vez me dijo que no existía. Pero ahora volvía a tener mi nombre en la boca. No respondí. En cambio, reservé el vuelo de una vía a Buenos Aires a través de autorización militar y tarifas gubernamentales. Sin aplausos, sin equipaje. Solo una bolsa de uniforme, una unidad flash y una carpeta en documentos de apoyo en solo uso interno. La ceremonia, por supuesto, no era pública. Nunca lo es a este nivel. La llamaron briefing de conmemoración estratégica, celebrado en un salón de operaciones reconvertido en base general. Pasa en un lugar donde la historia nunca sonrió. Solo archivó. Llegué la noche anterior. Me registré en un alojamiento gubernamental sin nombre. Alfombras más viejas que la mayoría de los oficiales jóvenes. Planché mi chaqueta, yo misma, sin ayudantes, sin asistencia. Nunca los quise. Todavía no. Por la mañana me paré de nuevo frente al espejo. Las estrellas en mi cuello atraparon la luz, y por primera vez lo permití. No porque necesitara ser vista, sino porque sabía lo que costaba llevarlas. El salón estaba lleno cuando llegué. Generales por todas partes, insignias, armas de mano, brillando bajo luz perfecta y suficiente protocolo para asfixiar a un tribunal. Caminé entre la multitud como si perteneciera, porque esta vez sí lo hacía. No porque ellos lo dijeran, sino porque yo lo decía. Tomé mi lugar en las filas delanteras. 2 filas detrás del podio. La gente susurraba. Escuché mi nombre. 1 vez, 2 veces. Algunas bocas formaban Ramírez como si fuera un mito que regresaba de las notas al pie. Otros lo decían como si tuvieran miedo de que pudiera escucharlo. Lo escuché, pero no miré en la ceremonia en sí en seca como siempre.
Discursos de caras construidas para la televisión. Palabras que no significaban nada si no podías leer entre líneas. Frases como servicio, más allá del reproche, integridad estratégica, resiliencia invisible. Me senté quieta, no por disciplina, sino por saber que ninguno de ellos había sido borrado jamás. Aun cuando el anfitrión anunció la última parte, el aire cambió. Se aclaró la garganta. Hay un nombre más, dijo. Un archivo que casi desaparece, pero cuyas acciones reconstruyeron más que solo un expediente de servicio. Nunca pidió reconocimiento, nunca lo necesitó, pero merece algo mejor en innegabilidad. Hizo una pausa. La sala no. Todos se voltearon. En General Sofía Ramírez. Esa pausa fue más ruidosa que cualquier aplauso. Luego, el ponerse de pie. No todos, pero suficiente. Suficiente para que resonara. Me levanté lentamente. Sin prisa, caminé al podio. Un ritmo que no podían malinterpretar. Controlado, tranquilo, completamente mío. El general, que entregó la condecoración, no habló. Solo me puso la medalla sobre el corazón y retrocedió con un asentimiento que se sintió más como disculpa que felicitación. No tomé el micrófono porque tuviera un discurso preparado, sino porque el silencio se hubiera sentido como rendición. Nunca debía estar aquí, dije. No porque no estuviera calificada, sino porque los sistemas no hacen espacio para fantasmas que enterraron demasiado profundo. Dejé que mi mirada recorriera la sala. Se detuvo cuando vi dos siluetas familiares en el fondo. Valentina y Vargas, ambos rígidos, ambos vigilantes. Ninguno sonrió. Continué. Hubo un tiempo en que usaba este uniforme y aún así me sentía invisible. Seguía órdenes, cargaba el peso, enterraba los nombres de los soldados que perdí. Y cuando pregunté por qué, cuando cuestioné una responsabilidad que no era mía, no recibí respuesta. Fui borrada silenciosamente. Nadie tosió, nadie se movió, pero los registros no permanecen enterrados, y los fantasmas aprenden a derribar muros. Retrocedí del micrófono, sin dramatismo, sin saludo, solo el sonido de una sala llena de gente que comprendió que incluso los silenciosos sobreviven. Más tarde, en el vestíbulo, vinieron algunos nombres viejos, algunos oficiales nuevos. No pensé que me recordarían. Una joven soldado se adelantó, apenas 20 años, el uniforme rígido de almidón. Usted es la razón por la que no me rendí. Susurró. No la conocía, pero asentí, porque sabía exactamente lo que costaba eso. Mis botas sonaron más fuerte que el aplauso anterior mientras caminaba sobre el piso de mármol. No me detuve con nadie, ni con los jóvenes oficiales que dudaban junto a la mesa de café, ni con el coronel que solía olvidar mi nombre en los briefings, ni con los oficiales de prensa que apenas se daban cuenta de que habían verificado a la persona equivocada. Fui directo al corredor trasero. Allí colgaba una pantalla de 15 pies de ancho, LED militar empotrado en la pared, como si hubiera estado allí más tiempo que el edificio en floro, en letras plateadas en reconocimiento honorable. Nombres de comando activo rotando cada 10 segundos. Cada línea con rango number, área de comando, estado, sin colores, sin pompa, solo datos innegable. Me paré frente a él y esperé. Pasó por comandantes de batallón, jefes de división, oficiales de enlace estratégico. Seguí leyendo. No parpadeé. Entonces lo vi en General Sofía Ramírez, ética estratégica. Enlace, distrito, fecha inactiva, conmendación archivada, enlace de nadación. No parpadeé, no porque no lo creyera, sino porque finalmente estaba ahí. Ya no tenía que defenderlo. Detrás de mí. Escuché pasos más lentos ahora, vacilantes. Algunos se detuvieron. No me volteé. Algunos nombres más pasaron. Luego su nombre mayor, Valentina Ramírez Quinta. Expedicionaría estado revisión pendiente su nombre. Permaneció un segundo más de lo que debería. Algunos errores del sistema dicen la verdad mejor que cualquier declaración oficial. Miré y no sonreí. No triunfé. No sentí nada agudo, nada dulce, solo finalidad sobria, correcta. Los pasos detrás de mí se detuvieron. No nos dijiste, dijo una voz.
Me volteé. Mi padre sin rango en su chaqueta, sin medallas, solo un traje civil planchado, manos dobladas, como si no confiara en que se quedaran quietas a su lado mi madre, más callada de lo que la recordaba. Sus ojos iban de la pantalla a mí, como si no supiera que era más difícil de soportar. No preguntaron. Dije en C, estremeció. No mucho, pero lo suficiente para verlo. A mi madre habló a continuación, podrías haber llamado. Llamé, dije. ¿Hace años? Escucharon a alguien más. Asintió. No defensiva, no disculpándose, solo cansada. No sabíamos cómo creerte. No necesitaba fe. Dije, necesitaba respaldo. Mi padre se aclaró la garganta. Miró de nuevo a la pantalla. El nombre de Valentina había desaparecido, reemplazado por un nuevo comandante de la base Río Tigre. Ahora la superas en rango, dijo. No se trata de eso. Dije, no objetó. Solo miró, como si la pantalla le debiera algo que nunca obtendría Valentina. Llegó un momento después. Caminaba más lento de lo habitual, ese tipo de lentitud que dicen ya leí el memo. Nuestras miradas se encontraron. No habló primero. Eso era nuevo. No quería que resultara así, dijo finalmente. Esa operación se salió de control. No se salió de control, dije. Tú la presionaste. Asintió, tragó. Pensé que podía arreglarlo antes de que se rompiera. La rompiste intencionalmente, dije. Solo no pensaste que alguien sangraría por ello. Su mandíbula se tensó, pero no lo negó. No estoy aquí para pelear, dije. Y no estoy aquí para perdonar. Estoy aquí porque me lo gané. Te guste o no, nunca dije que no lo hicieras, dijo. No tenías que decirlo. Dejaste que el silencio hablara. Nadie respondió a eso. Ni mis padres, ni ella. Se quedaron ahí. Un triángulo de personas que una vez compartieron sangre, pero nunca verdades anilló, estaba en el medio como algo extraño que se negaba a plegarse. Los miré una vez más. No con ira, con claridad. Me enseñaron que familia significa lealtad. Dije, pero la rompieron mucho antes de que yo lo hiciera. Se pararon al lado de la que lo tenía todo, y dejaron de pie a la que se construyó a sí misma de la nada, todavía sin respuesta. Y eso fue suficiente. Les di la espalda antes de que pudieran apartar la mirada. Mis botas sonaron en el piso pulido y uniformes. Sin temblor, pasé la pantalla, el podio, los oficiales que aún no habían decidido si estaban impresionados o amenazados. No me importaba. Afuera el viento se había calmado. El cielo se extendía amplio y azul, como si me debiera algo, pero no exigí nada. Me paré en los escalones de piedra y respiré esa clase de silencio sin peso que no viene de la ausencia, sino de la llegada. Detrás de mí alguien se aclaró la garganta. No me volteé. Un hombre se adelantó, alguien que no conocía. Traje civil, portapapeles bajo el brazo, una identificación en asuntos públicos departamentales. Preguntan si quiere decir algunas palabras más. Dijo, para el resumen de prensa, podemos mantenerlo en el registro si lo desea. No respondí de inmediato. Miré más allá del mástil, sobre el estacionamiento, sobre las filas de setos recortados que se esforzaban, demasiado en representar orden. Pensé en todas las veces que me dijeron que me callara, que me mantuviera en fila y dejara la historia a otros. Está bien, dije, solo un micrófono, sin cámaras. Sin cámaras, asintió y desapareció. No pasaron ni 2 minutos y estaba de vuelta en los escalones. Un pequeño micrófono estaba sujeto a mi cuello. Sin multitud, solo algunos reporteros en las filas traseras, cuadernos medio abiertos. Esa mirada vacía de personas que creen que ya conocen el final. Hacia afuera, no hacia ellos. Sobre ellos, y hablé. Hubo un día en que me paré afuera de una ceremonia y me dijeron que no estaba en la lista. El mismo uniforme, las mismas insignias en mi hombro. Pero nadie llamó mi nombre, lo dejé caer. Ese día me alejé, no solo de un edificio, sino de personas que decidieron que yo no aparecía en la historia que escribían a los lápices. Dejaron de moverse. No me alejé de mí misma. Caminé hacia mí misma, me reconstruí sin sus titulares, sin su permiso. Mi voz no titubeó. Esta insignia, toqué la medalla que todavía estaba en mi pecho, no es reparación.
es reconocimiento. Y hay una diferencia, una dice an lo siento, la otra dice ante. Vemos ahora nadie se movió. Ya no necesito estar en su lista, dije, porque ahora yo construyo la mesa. Y si te invito, mejor trae más que aplausos. No hubo aplausos, solo silencio. Y eso fue mejor. Retrocedí, me quité el micrófono, se lo devolví, bajé los escalones, justo sobre la explanada. Sin mirar si alguien me seguía en un auto negro, esperaba en la acera, sin marcar, ventanas polarizadas, ventanas cerradas. El conductor no se bajó. No tenía que hacerlo. No era escolta, era solo la forma en que los generales dejaban el lugar. Abrí la puerta trasera y subí. Dentro olía a cuero y aire frío. Me recosté y dejé que el silencio se asentara. El auto arrancó, sin música, sin conversaciones, solo asfalto y distancia sin fin. Algunas personas pasan su vida persiguiendo familia, reconocimiento. Otras pasan décadas demostrando que valieron la pena desde el principio. Dejé de perseguir. Dejé de explicar. Dejé de hacerme pequeña para que les quedara cómodo, porque nunca fui demasiado. Ellos simplemente nunca fueron suficientes para sostener lo que me convertí en. Y ahora no lidero porque necesite que el mundo recuerde mi nombre, sino porque me lo devolví a mí misma, an Sofía Ramírez, an general, an hija de nadie. Líder de muchos antes, pensaba que los necesitaba, aunque me llamaran valiente, admitieran que estaban equivocados. Finalmente me vieran, pero mirando atrás, nunca se trató de ser vista. Se trató de no desaparecer, y no desaparecían. Me quedé cuando se alejaron. Me levanté cuando me descartaron, y hablé cuando el silencio habría sido más seguro. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo lo que se perdieron. Veo lo que construyen, y eso es suficiente. Más que suficiente para seguir adelante en sí. Este tipo de historia toca algo real en ti. Historia sobre traición familiar, sobre encontrar tu voz cuando nadie quiere escucharla. Entonces quédate, aquí hay más historias verdaderas y crudas sobre familias. Historias que no adornan, y momentos en que los silenciosos finalmente lideran. Suscríbete al canal, porque las mejores historias de venganza familiar no son ruidosas, son honestas.